Queremos darle la bienvenida a todos los que nos oyen también o nos escuchan a través de la radio en elinradio.net. Esta tarde o esta noche me acompaña mi hermano Jorge Álvarez. Bendiciones. Quien le doy la bienvenida y lo bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios te Vamos a bendiga, estar tratando de desarrollar un pensamiento que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Pero antes queremos recordarte que estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044, en nuestro teléfono para que te comuniques con nosotros en el área 323-789-1665, 323-789-1665. Hermano Jorge, también tenemos días y horarios de servicio. Sí, son unos días muy especiales. El día martes tenemos discipulados del amor de Dios. Es el discipulado general. Es donde venimos a traer una torta grande y luego venimos, la partimos por pedacitos y la compartimos a los discipulados en casas, que es, pues tenemos discipulados los días lunes, miércoles y jueves. Entonces el horario del día martes es a las 7:30 de la noche. Los días viernes y sábado a las 7:30 de la noche de igual manera. El día viernes tenemos una reunión que es familiar, es para los matrimonios, para los hogares. Es un mensaje en el cual nos enseñan hasta cómo manejar nuestras finanzas en nuestro hogar. Y nos enseñan también cómo corregir a nuestros hijos, cómo tratar a una esposa, cómo tratar a una esposa a un esposo, cómo debemos de instruir a nuestros hijos. Y también los días sábados, que es, por cierto, tenemos culto también para los jóvenes. Tenemos un templo separado aquí a la par del templo más grande, que es el culto para los jóvenes, que es a la misma hora, a las 7:30 de la noche. Y también tenemos nuestro servicio general aquí en la iglesia a las 7:30 de la noche. Los domingos tenemos nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. Cuando hablamos de escuela dominical es donde estamos tratando temas que como cristianos debemos de tomar en consideración. Es algo que nos va a ayudar porque prácticamente aquel pueblo que se prepara es aquel que se prepara para alabar al Señor en espíritu y en verdad. Y a las 12 del mediodía tenemos nuestro primer servicio. ¿Verdad? Es el primer servicio para aquellos que trabajan por la tarde y quieren venir a gozarse por la mañana o al mediodía. También tenemos ese servicio de 12 a 2 de la tarde. Y por último, a las 5:30 de la tarde, el segundo servicio del día domingo. Es cuando nosotros nos reunimos y venimos a alabar a un Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que les cuento que tenemos unas visitaciones de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de una manera que hay veces que hasta se cancela el servicio de la palabra, pero el fluir del Señor siempre se mantiene. Y es así como humildemente te queremos hacer la invitación para que tú vengas y vengas a adorar a un Dios todopoderoso juntamente con nosotros. Amén, así es. Si es que ya está la invitación, no olvides los horarios de servicio, como decía mi hermano. Y bueno, es importante reunirnos, es importante que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, decía Pablo, y se sigue dando en estas épocas, en esta ocasión. Aún hay hermanos que ya dejaron de congregarse por alguna u otra razón, ya sea porque alguien les habló mal o los miraron mal o sucedió algo que tal vez no fue de su agrado, pero aquí no estamos buscando a un hombre, aquí estamos buscando al Señor Jesucristo, a Él venimos a adorarle, a alabarle y bueno, esperemos que no seamos como niños, ¿no? Y podamos en verdad buscar el rostro del Señor y no venir a esperar que te den bienvenidas o eso, aunque es importante, pero que no sea eso la base de nuestra congregación. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio al pensamiento que el Señor ha puesto en nuestro corazón y vamos a invitarte a que nos acompañes a leer la palabra en 2 de Pedro 3:9, que dice de la siguiente manera. Dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos en este pasaje, hermano Jorge, acerca de cómo muchos, como dice aquí, que el Señor no tarda en cumplir sus promesas, aunque para muchos tal vez se cansaron ya de esperar alguna promesa de parte de Dios. Pero vemos, si nos vamos hacia un poco atrás acerca de Abraham, Dios le prometió muchas cosas a Abraham que Abraham no vio en vida. Pero, más sin embargo, cuando seguimos leyendo, dice, como muchos tienen por tardanza, dice, más bien
Él es paciente, entonces vemos que Dios tiene mucha paciencia para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Entonces a veces Dios utiliza esa paciencia suya para acarrearnos al arrepentimiento. De repente hay situaciones que no comprendemos, hablamos precisamente fuera de cámaras con mi hermano Jorge, de cómo de repente suceden cosas a nuestro alrededor que causan dolor o causan tristeza, pero al final de cuentas es un propósito de Dios para que vengamos al arrepentimiento. Amén. Es algo bien tremendo de decirlo, pero muchas veces como seres humanos siempre planeamos las cosas con ojos de la carne, ¿verdad? Con el entendimiento que tenemos, como es un entendimiento muy finito, ¿verdad? Muy poquito lo que tenemos, pero el entendimiento de nuestro Padre Celestial es algo fuera de este mundo, es algo que no lo podemos nosotros calcular, no lo podemos entender, es demasiado lo que podría ser una explicación para que Él se dé a conocer qué es lo que Él quiere hacer. Y muchas veces Él calla cuando está trabajando. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos nosotros y empezamos a hacerle preguntas, que por qué está pasando esto, que por qué está pasando el otro, que por qué no tengo dinero para la renta, que por qué no tengo dinero para comprar comida. Muchas veces el Señor trabaja de esta manera y nosotros nos afligimos y a veces hasta nos desesperamos. Pero una de las cosas que yo he aprendido en lo que es en mi vida personal es que un día el Señor no permitió que hiciera market como por 8 o 9 meses. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué me alcanza para pagar todo y para hacer la market? No. Pero una cosa que el Señor me preguntaba era, ¿alguna vez te ha faltado de comer? Y yo definitivamente le dije, no, Señor, seguimos comiendo. ¿Has bajado de peso? Tampoco. Sigo hasta más gordito me estoy poniendo. Total, sí, total de que el Señor me preguntaba, entonces, ¿por qué te afliges si todo está bien? Pero la cosa es de que como nosotros tenemos algo monótono, ¿verdad? Algo que hacemos constantemente, venimos y estamos acostumbrados a ir a la marqueta, hacer la market, comprar esto, comprar el otro, pero en ese tiempo no se daba esa posibilidad. Pero luego el Señor me explica de que Él estaba cumpliendo su promesa porque Él es un Dios proveedor. Entonces me dijo, para que yo pueda funcionar como un Dios proveedor, tengo que ponerte en necesidad, porque si no, ¿cómo voy a ser un Dios proveedor para ti? Tú vas a tener de todo, entonces nunca vas a ver la diferencia de lo que te estoy dando. Y fue cuando yo caí en mis rodillas y le dije, Señor, perdóname, porque definitivamente tú te das a conocer como un Dios proveedor. Es de la misma manera como cuando alguien está enfermo. Hay personas que para que digan que Dios es sanador, tiene que pasar por una enfermedad. Tiene que estar en una enfermedad tal vez hasta incurable. Y viene el Señor, lo sana de una manera sobrenatural, ya esa persona puede decir con toda tranquilidad y con toda libertad, Jehová es mi salvador, Jehová es mi sanador, ¿verdad? Cuando llegamos a esas situaciones nos damos cuenta de que es de la manera que el Señor trabaja. Y es por eso que dice que el Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque algunos lo tenemos por tardanza, pero pasan los días, pasan las horas, pasan los meses, pasan los años. Pero yo te voy a decir algo, Dios es el Dios del tiempo, Él controla el tiempo. Si ese tiempo está pasando por ti, por Él no está pasando. Entonces, si Él está trabajando en algo, es tal vez porque tal vez tú no estás preparado para recibir esa bendición. Pero una vez que el Señor te prepara de una manera tan sobrenatural que después volteas a ver para atrás y te das cuenta que el Señor siempre estuvo contigo y nunca te faltó. Amén. Así Amén. Es una realidad que el Señor utiliza. Él es sabio, Él sabe todo y utiliza a veces cosas que no nos gustan para arreglarnos. Dice, por ejemplo, en 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación. Dice, de que no hay que lamentarse, o sea que de lo que Dios utiliza para que vengamos al arrepentimiento no tendríamos de qué lamentarnos, porque la tristeza del mundo genera muerte, o sea, ocasiona muerte. Entonces hay tristeza que Dios mismo permite, pero es para un bien nuestro. Hablábamos acerca de repente hay personas que han perdido un familiar y han tenido una tristeza muy grande, muy profunda, que eso los hizo reflexionar y los hizo venir a arrepentirse, recibir a Cristo en su corazón y empezar una vida en Cristo. Y hay otras personas que no es así, que nada más se quedan en el arrepentimiento. Hablamos precisamente de algunos ejemplos con mi hermano Jorge fuera de cámara,
de que hay personas de que solamente se quedan en el arrepentimiento, pero el arrepentimiento no es suficiente. Tiene que haber el nuevo nacimiento, o sea, esa transformación, metanoia, ese cambio, donde ya lo que hacíamos en el pasado ya se nos hace raro, ya no lo podemos hacer, ya venimos a ser nuevas criaturas. Por eso es en el nuevo nacimiento, cuando el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, se refería a eso, a ese nuevo nacimiento, ese cambio de mente que ocurre, y es cuando nosotros verdaderamente podemos tener un encuentro con el Señor. Podemos verdaderamente decir, ahora soy hijo de Dios, ya nací de nuevo. Pero el arrepentido simplemente se queda en ese arrepentimiento, y cuando vienen las preocupaciones del mundo, como viene cualquier situación difícil, como mi hermano ponía el ejemplo, que él no tenía para ir al supermercado, ni para eso no le alcanzaba. Entonces, en esos casos la gente prefiere buscar 2 trabajos, alejarse de la iglesia, no seguir buscando al Señor, porque ven esa necesidad más grande que el Dios que tienen. Ahí sí que prácticamente hacen a un Dios de este tamaño. Y nuestro Dios sobrepasa todo entendimiento. Todo lo que nosotros nos podemos imaginar es demasiado corto, demasiado lento como para llegar a comprender la magnitud del amor de Él. Porque imagínense, estábamos hablando con unos hermanos hace unos ratos, y estábamos llegando a la conclusión de que el Señor nos cuida de tal manera. ¿Por qué nos cuida de tal manera? Porque valemos la sangre de su Hijo Jesucristo. Imagínense, saber de que el Señor manda a sus ángeles y que nos están guardando todo momento. Y para llegar nosotros a pensar de que nos está pasando un peligro y que vamos a morir, es como decirle, Señor, yo no te importo, porque no me cuidas lo suficiente. Pero cuando llegamos a entender la magnitud de lo que significa amor, amor tiene muchas derivaciones, tiene muchas maneras de traducir la palabra amor aquí en la tierra, pero allá en el cielo es muchísimo más allá de lo que nosotros podríamos entender. Y es por eso que quisiera leer este texto que está en Lucas 18, 7 y 8. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es una pregunta. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta muy tremenda, ¿verdad? ¿Hallará fe en la tierra? Porque yo les voy a decir algo, muchas veces nosotros, como dice el hermano Elvis, las cosas de este mundo nos envuelven de tal manera que nosotros pensamos que son las cosas más importantes. Y prácticamente el estudio de la palabra nos menciona y nos hace entender de que solo somos, ahí sí que pasajeros, somos personas que vamos de paso, ¿verdad? Solo estamos de paso en esta tierra, porque algo que nos enseña la Biblia es de que lo que nosotros tenemos que aprender es a ver las cosas con ojos de Jesucristo. Porque acuérdense que Él siempre decía esta palabra, imitadme ahora en esto. Y cada vez que Él se refería a esa palabra, era porque nos estaba dando un tip para que nosotros pudiéramos llevar las cosas más fácilmente en esta tierra. Porque algo que nos enseñaba nuestro Señor Jesucristo era de que había que aprender a ver las cosas en lo espiritual, porque Él siempre mencionaba esta otra palabra también. Decía, yo solamente hago lo que mi Padre hace allá en los cielos, y prácticamente no hago nada que sea de parte de mí, siempre hago algo a lo que el Señor quiere que yo haga, y yo quiero cumplir el propósito de mi Padre aquí en la tierra. Y entonces yo te invito a que tú hagas lo mismo, empieza a ver las cosas espirituales y te vas a dar cuenta de que todo lo de este mundo es algo tan sencillo y tan pasajero. Amén, así es. Sí, la verdad es que y es natural y es normal, digo, si hemos crecido, lo único que nos ha enseñado el mundo o nuestra familia, depende de dónde nacimos, de dónde crecimos, es a tener éxito personal, es a prepararnos desde pequeños, nos preparan, nos educan, nos mandan a la escuela, luego nos motivan a que sigamos preparándonos para obtener cosas materiales. Y es importante, yo creo que la preparación nunca está de más. El Señor Jesús, cuando usó a Pablo, yo creo que Él lo usó porque estaba preparado en todos los ángulos, todas las áreas, que eso sería algo ideal, pero no necesariamente tenemos que poner los ojos en las cosas terrenales,
porque el Señor mismo dice que Él es el que Él es nuestro proveedor. Si nosotros dependemos, aprendemos a depender de Dios, las cosas materiales no serán nuestra prioridad, aunque sí hay que buscarlas para vivir en este cuerpo. Mientras estemos en este mundo tenemos que trabajar, como decía Pablo, que el que no trabaja, que no come. Así que pero no es que nuestro enfoque no sea las cosas materiales, sino las cosas celestiales. Así que vamos a seguir aprendiendo acerca de esto. Voy a compartir otro pasaje con ustedes. Hay un pasaje que me llamó la atención y es acerca de un hombre que perdió algo muy valioso y que nosotros podíamos en cierta forma perderla si tenemos por tardanza la venida de nuestro Señor. Esta persona dijo, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Dijo, de todas formas me voy a morir. Me imagino que ya están sacando sus conclusiones de quién voy a hablar, pero dice en Hebreos 12:17, dice, porque ya dice, ya sabéis que fue reprobado, a pesar de que después quería heredar la bendición, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Y está hablando de Esaú. Cuando Esaú, después de que perdió su primogenitura, de que Isaac oró por su hijo Jacob, claro, el tramposo, ¿verdad? Pero él amaba la primogenitura, y hay muchas personas que han nacido o que han sido llamados, esto hablando ya en el ministerio, ya cuando tienes un llamado de parte de Dios y de repente por algún, no sé, algún trabajo, podríamos decirlo, por un deleite de la carne, como lo hizo en este caso Esaú, por un plato de lenteja, o sea, por el deleite de la carne, pierden ese privilegio tan grande al que Dios les ha llamado. Y también podríamos, si lo ponemos en el plano sobre las personas que no conocen al Señor, que se les predica, se les habla acerca de los beneficios de reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador, pero ellos se justifican de una u otra manera. Dicen, no, yo no necesito hacer una oración, levantar mi mano, yo soy una persona que no le hago mal a nadie. ¿Y cuántas personas, hablábamos con el hermano Jorge, estarán como el rico en el Seol lamentando que no recibieron, no creyeron, prefirieron los deleites de la carne a recibir esa promesa maravillosa de recibir al Hijo de Dios, de creer en Jesús? Simplemente por eso ahora muchos deben de estar igual lamentando, como dice que Saúl se lamentó y dice que buscó con lágrimas esa bendición especial que su padre tenía para él, pero no la pudo conseguir. Amén, bien tremendo. Es algo que pues leemos ahí en los evangelios, de que pues prácticamente allá se estaba lamentando aquel rico, ¿verdad? Así es. Y hasta decía que por favor mandaran a un emisario para que fuera de entre los muertos y que le fuera a testificar a su familia, pues para que no llegaran ahí donde él estaba, ¿verdad? Pero era una realidad tan tremenda que pues lo tremendo de todo es que el Señor nos da un ejemplo como para que nosotros nos podamos dar cuenta de lo malo y lo bueno que nos puede pasar. Mientras que yo me imagino que mientras él estaba en diálogo con el padre Abraham, ahí estaba Lázaro comiendo manzanas, ¿verdad? Y solo tal vez se le quedaba viendo y cada vez que lo miraba le pegaba una mordida a la manzana y como quien dice, bueno, allá te tocó a ti, ahora me está tocando a mí. Y no por venganza y no porque eso, sino que fue lo que cada quien decidió, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Una palabra que decía nuestro pastor con respecto a lo que estabas hablando anteriormente, de la preparación que todos los humanos buscamos en esta tierra. Yo le preguntaba a mi pastor un día, pastor, fíjese que tengo el deseo de prepararme para esto y esto y el otro. ¿Qué cree usted? ¿Será buena idea? Y me dice el pastor, prepárate como que Cristo viene en 1000 años, pero guárdate como que Cristo viene mañana o viene más tarde, ¿verdad? Ahí sí que es una cosa completamente diferente, ¿verdad? Porque mientras estamos en esta tierra tenemos que dar lo que, así como dijo nuestro Señor Jesucristo, hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero eso sí, cada cosa va a traer una remuneración, ¿verdad? Algo muy tremendo.
Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y algo muy bonito es de que la palabra del Señor viene y nos prepara de tal manera de que nosotros tengamos una elección, porque acuérdate que Juan 6:45 lo dice prácticamente, de que estuvimos en una preexistencia, y cuando estuvimos en esa preexistencia nos dieron algo que de plano muchos están haciendo mal uso, otros hicimos buen uso. ¿Y por qué digo otros hicimos buen uso? Porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y hemos buscado un camino de obediencia al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aquí nos estamos guardando, y como dice la palabra, estamos dando de gracia lo que por gracia hemos recibido, y es eso lo que te estamos queriendo transmitir en esta hora. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, nos habla de las promesas del Padre, y por eso el texto que estábamos leyendo de primero, dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa. Entonces son promesas que el Señor nos está dando, pero ya basado en lo siguiente que hablaba Elvis, es de que el peor pecado que un ser humano puede cometer en esta tierra es no aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es no aceptar el regalo del Padre, que Él fue el que dio a su Hijo para que fuéramos salvos a través de Él. Yo creo que ese sería el peor pecado. Y yo creo que por eso es que hay muchos que tal vez ya se fueron de esta tierra y ya están prácticamente como el rico, ¿verdad? Padeciendo, y que no están llegando todavía a la magnitud de lo que va a ser la condenación que ellos van a tener, porque eso todavía falta de verse, todavía se tiene que ver más adelante. Pero hablando de todo esto, y que no te queremos asustar, solo te estamos informando de las buenas nuevas de salvación de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de la muerte de nuestro Cordero que fue inmolado por nosotros. Solo te queremos ofrecer a Cristo, al Cristo de la gloria, y queremos hacerte la invitación si tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador en esta hora, porque no importa cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar. Eso es lo que sí va a definir nuestro destino eterno, porque te cuento que el cuerpo que tú tienes va a ser sepultado en la tierra, pero el alma que tienes es una alma eterna, y esa alma eterna va a un lugar intermedio, y ese lugar tú lo escoges. ¿Por qué? Porque ya el Señor ya no puede escoger por ti. Él ya te presentó el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, y la decisión es tuya. Entonces quisiéramos ver si tú quieres levantar tu mano y quieres hacer la oración. Te queremos guiar en palabras de oración para que tú confieses a Cristo como tu Señor y Salvador, ya que el tiempo se nos está yendo, pero hay tiempo suficiente para que hagamos esta oración de fe. Yo te reto a que tú lo hagas. Levanta tu mano, cierra tus ojos, dispón tu corazón y abre tu boca y repite estas palabras que te voy a dar. Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona renovada y transformada día a día en el conocimiento de tu verdad. Amén, amén. Si tú hiciste esa oración, tú tienes parte con Jesucristo, porque dice la palabra del Señor que vamos a ser coherederos con Él. Y es a eso que te queríamos traer con todo esto que te estamos explicando. ¿Por qué? Porque te queremos dar de gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Amén. Amén, así es. Y en ocasiones, cuando yo he invitado a personas a levantar su mano a recibir al Señor, dice, ¿por qué tengo que levantar mi mano? No lo puedo hacer así nada más. Bueno, levantar las manos es señal de rendición. Rendirse ante el Señor. Cuando Moisés dice que cruzaron el Mar Rojo, ¿qué hizo Moisés? Mientras tenía su mano levantada con su vara hacia arriba, el mar se abría. Pero la bajaba, dice que, o sea, tenía que tener su mano hacia arriba. Es ese señal de rendición. Él se rendía y el Señor hacía el resto. Igual, cuando levantamos nuestra mano y hacemos la confesión de fe, le estamos diciendo al Señor, me rindo. Yo quiero que tú tomes el control. Entonces, eso es importante para muchos que tal vez se preguntan por qué se hace eso. Y bueno, queremos recordarte, si has recibido al Señor Jesucristo, que nos llames, si nos dejes saber. El teléfono está disponible en el 323-789-1665, 323-789-1665. Y también si vives aquí en el área de Los Ángeles y recibiste al Señor Jesús, o si eres nuevo en la ciudad y andas buscando un lugar donde congregarte, donde puedas recibir palabra revelada, donde haya doctrina sana, este es un lugar donde recibimos ahora sí que mucha palabra. Hay mucha palabra, doctrina sana,
se predica, se cree que el Señor Jesucristo viene, no como muchos que ya no creen en la venida del Señor Jesucristo. Aquí seguimos predicando eso. El Señor nos ha llamado a seguir proclamando su venida, porque Él viene pronto y viene por un pueblo dispuesto, un pueblo que le ame, y esa es nuestra meta, poder enseñar. El pastor siempre está enseñando acerca de cómo consagrarnos, cómo amar más cada día al Señor, cómo esperar su venida, porque según nuestra fe, así será hecho. Yo creo que Él viene y lo espero y lo voy a ver. Y si tú también quieres esa doctrina, si todavía crees que el Señor viene, pues visítanos, 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, o nos puedes llamar también para tus peticiones de oración, el 323-789-1665, nuestro teléfono aquí de la Iglesia de Jesucristo, Ministerios Elim Central Los Ángeles. Este espacio se llama Levántate y Resplandece. Amén. Bendito sea el Señor. Prácticamente nos queda menos de un minuto, pero solo queremos decirte de que si tú hiciste la elección de seguir a Cristo, al Cristo de la gloria, al Cristo que nosotros alabamos y bendecimos, es porque tú has hecho la mejor decisión de tu vida. Y yo te puedo decir claramente de que has hecho una decisión tan acertada que te quiero decir cuál es el paso siguiente. El paso siguiente es el bautismo en agua, porque Marcos 16:16 dice que aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces solo el Señor siempre nos deja dos caminos todo el tiempo, nunca 3, ni 4, ni 5, dos caminos, y te pone en medio a que tú decidas. Pero una cosa que sí te voy a decir es que si tú sientes algo especial en tu corazón, es porque tú fuiste predestinado para ser salvo. Tú estuviste en la escuela del Padre, y si quieres saber más, llámanos a nuestros teléfonos 323-789-1665 y esperaremos tu llamada, ¿verdad, hermano? Amén, así es. Así que llámanos, 323-789-1665. Gracias por la sintonía, nos estaremos viendo en la próxima. Bendiciones.